Y como cada martes nos acompaña en Torremolinos en Abierto nuestra psicoanalista Laura López. Hoy vamos a hablar de un tema pues que está en nuestro día a día y del que a veces no somos del todo conscientes. Hablamos de las adicciones. ¿Qué tal, Laura? Bienvenida. Hola Marina, encantada de estar aquí, que nos acompañes y de estar contigo en el programa. Hoy cambio Sí. de presentadora, ¿eh? Bueno, cuéntanos, Laura, cómo podemos definir lo que es una adicción. Ajá. Bueno, una adicción se puede considerar una conducta o una situación repetitiva que le influye en aspectos de su vida. Por ejemplo, podemos hablar de situaciones en las que la persona, en lugar de poder trabajar o establecer relaciones con su entorno, está fijada en una, digamos, en una acción o incluso en una relación, también podemos hablar, o algún tipo de cosa o sustancia que le aparta de la realidad y en la que no puede evitar, digamos, estar abstraído por esa acción mecánica constante de estar en esa situación permanente de enganche, tanto emocional puede ser, o también un enganche físico, que sabes también que no hay enganche físico sin psicológico, ¿no? Porque lo psíquico va a jugar un papel principal, porque a veces podemos culpar o creer que es una determinada sustancia o es el objeto en sí el que tiene esa cualidad de enganchar, pero sabemos desde el psicoanálisis que no, que es la persona que tiene una predisposición, porque en realidad tiene que ver con otras cosas, ¿no? Que la apariencia que vemos es esa adicción y podemos creer que a veces se culpa al videojuego, a la televisión, a una persona incluso, pero no, tiene que ver con uno mismo, cómo reacciona ante ciertas situaciones que tienen que ver consigo mismo, ¿no? ¿Es difícil darse cuenta de que estamos enganchados a algo? A veces sí, porque digamos que es una manera de resolver un conflicto psíquico en la persona. Es como si en un momento determinado es como si fuera una satisfacción sustitutiva, ¿no? Por un conflicto que hay en la persona que tiene que ver con algo pretérito o algo actual que no puede resolver, que es inconsciente, pero que digamos que la adicción es como esa salida o esa satisfacción sustitutiva a eso que no puede resolver. Es como si tienes un problema en la realidad y en lugar de solucionarlo, de resolverlo de alguna manera, es como si cayeras en esa dependencia, porque en realidad tiene que ver con un modo de reaccionar infantil. Es como cuando dependíamos de la mamá y la mamá no lo cubría y no lo colmaba todo, y es ese modo infantil de reaccionar ante circunstancias de la vida. Entonces, algo que no puedes resolver en la realidad o en ti mismo, de algún paso importante de tu vida, de las relaciones, etcétera, uno cae en la adicción como si fuera una manera de estar enganchado a ese lugar en el que no puede dar un paso. Y además, si vemos incluso muchas sustancias, podemos incluso hacer una equiparación, ¿no? Con esa cuestión, por ejemplo, cuando se fuma demasiado, cuando se bebe, ¿no? Tiene como una simbología, podemos hacer como una metáfora del pecho materno, ¿no? Que es como un enganche ahí a esa situación en la que succiona, pero no puede resolver lo que le pasa, ¿no? Incluso vemos que a veces ante una situación muy nerviosa, ¿no? Se hacen conductas repetitivas, aunque a veces sin llegar a esa cuestión de la adicción, porque la adicción es cuando ya uno no puede resolver muchas cuestiones de su vida e incluso tiene que apartarse del trabajo, de las relaciones, pero vemos como que se cae porque es un goce, algo que ya forma parte de nosotros, y es como si volvieras a ese modo de reaccionar infantil en ciertas cuestiones que te pasan internamente, que no es algo de fuera, sino es la reacción que tenemos ante algo que nos pasa. Porque las adicciones más comunes, bueno, pues como tú has comentado, la droga, el alcohol, Sí. Hay maneras de tratarlas, se sabe ya un poco cómo encauzarlas, pero nosotros estamos hablando de esas adicciones, pues como yo te ponía un ejemplo viniendo, ¿no? A veces tú decías, ¿no? Lo de estar enganchado a un videojuego, estar comprando ropa de manera compulsiva, actos que no nos damos cuenta en nuestro día a día y a lo mejor están tapando algo que necesitamos, ¿no? O que no nos dejan seguir. Claro, por supuesto, lo has definido muy bien, ¿no? Porque si nos quedamos en el comportamiento ya es el efecto de una tendencia que hay en nosotros de resolver algo de esa manera. Cuando algo se repite y uno no se da cuenta, porque son formas de solucionar que pueden ser perjudiciales para la persona, porque claro, se vuelve también en un problema añadido, porque si uno tiene
una dificultad o un conflicto interno y además le añades esa adicción, que es lo que se ve, al final tienes un problema económico, un problema social, un problema en tu trabajo. Entonces es una mala solución, como bien has indicado, a un conflicto interno. Entonces no podemos culpar, por ejemplo, a los videojuegos, ¿no? Como muchas veces demonizamos ciertas situaciones, aunque sí hay que decir que también tiene un componente social, ¿no? Y ahora lo vamos a indicar. Demonizamos ciertas cosas o elementos, ¿no? Cuando en realidad tienen que ver con que esa persona está solucionando algo que tiene que ver o bien con sus relaciones, que se le dificulta y se refugia en ese lugar, o algo que ocurre a nivel familiar o a nivel personal y que a través de ese estarse ahí una y otra vez pues habla de esa situación que él evade, que huye. Incluso Freud nos hablaba, fíjate qué interesante, que la primera adicción en el ser humano es la masturbación, ¿no? Y ahí, claro, te engancha esa cuestión con esa cuestión repetitiva, ¿no? Además, la palabra adicción tiene que ver con adicto, ¿no? Que tiene que ver con falta de palabra. Es una falta de palabra de poder elaborar ciertas cosas y es como esa acción repetitiva del goce repetitivo, que es una mala solución, pero es la única manera que tiene la persona de resolverlo. Entonces, por eso hay diferentes terapias que se quedan más en lo comportamental o en lo físico, pero realmente no estudian esos procesos inconscientes que llevan a la persona a solucionar las cosas de esa manera. Por eso decías tú también muy bien indicado que hay otros problemas de fondo que no se están tratando de esa manera, ¿no? Y que cuando ocurre eso es como en un sueño, uno ve ese efecto, pero en el fondo está sobredeterminado por otras causas que no se ven, que se ven en ese proceso de su psicoanálisis, porque es como una madurez en la que, ya digo, en vez de estar agarrado a esa pierna de su mamá, esa dependencia con esa sustancia, ese objeto, se le ayuda a elaborar y a madurar para no tener que buscar esa solución de esa adicción ahí en esa persona. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que a lo mejor somos adictos o estamos enganchados a algo? Es difícil verlo y muchas veces también, si a lo mejor nuestro entorno nos lo dice, es difícil que el entorno te lo diga también, porque nunca nadie quiere meterse en los problemas ajenos. Sí, o muchas veces incluso lo vemos, ¿no? Que a ver, no quiero tampoco indicarlo muy fuerte, pero a veces vemos que al niño se le da el móvil o se le da no sé qué para que se calle, ¿no? En lugar de hacer el trabajo de hablar, de laboral, que no es malo que tampoco vea el móvil, ¿no? Pero que en determinadas circunstancias como que le das esa golosina para que se calle. Entonces sí que es cierto el componente social que hablábamos, ¿no? Que también es importante porque, por ejemplo, cuando hablamos de la sociedad, ¿no? Que a veces vemos que las puertas de las drogas, ¿no? Y vemos que la diversión, por ejemplo, está muy relacionada socialmente a liberarse, a evadirse, incluso a esa situación social del alcohol, de las drogas, ¿no? Y a veces las puertas de las drogas están más abiertas que la cultura, que el trabajo, el futuro. Entonces, a veces los jóvenes se resguardan en este tipo de situaciones, bien porque también las relaciones con la otra, con el sexo contrario, ¿no? Con el mismo sexo, ¿no? Las relaciones sexuales es algo que provoca incertidumbre, que también es un paso importante y a veces se refugian o es una manera de poder, digamos, soltarse un poco más e incluso en la cuestión laboral, ¿no? Que vemos que ante un futuro incierto, pues a veces entran en angustia, es esa manera como de calmarse la angustia. Por eso digo, y que a veces pues socialmente hay una puerta más abierta a eso que a construir un futuro mejor, ¿no? Más encauzado a la salud, ¿no? También un poco de autoanalizarnos nosotros mismos, ¿no? Reflexionar y pensar, bueno, esto que me está pasando, igual, ¿no? Yo te decía antes que a lo mejor había sucedido, me está quitando tiempo de otras cosas, claro. Me está evitando disfrutar de lo que realmente me gusta. ¿Cómo se puede dar uno cuenta? Claro, muy interesante, porque es verdad que a veces alguien te lo señala de tu entorno, pero a veces no. Porque a veces también pasa que hay problemas, hay situaciones en las que hacemos como el avestruz, que la evitamos, ¿no? Lo que pasa es que de uno mismo no se puede huir. Al final, cuando huyes, con más fuerza te vas a encontrar con un problema añadido. Entonces es como si a veces tapáramos los problemas, huyéramos de ellos a través de ciertos actos repetitivos, de situaciones que nos proporcionan un placer inmediato, pero ese placer inmediato va a ser perjudicial para nosotros, ¿no? Y esa es la cuestión. Y es cierto que
que claro, es retirarnos un poco y dar cuenta, poner una puntuación de alguna manera y darnos cuenta que si vemos que en nuestras relaciones hay cosas que están fallando, en nuestro trabajo, qué es lo que nos hace ser felices, ¿no? Porque a veces si te hace ser feliz estás repitiendo constantemente una conducta, vemos que bueno, que eso al final también te proporciona estar mal, ¿no? Porque la persona al fin y al cabo también tiene ese alma, ¿no? y la felicidad se construye en el camino del trabajo, ¿no? Con otras personas, y a veces es una manera de apartarse uno de la realidad. Entonces, si uno ve que se aparta de la realidad, que hay cosas que antes le satisfacían y que ahora no le pasa, ¿no? Y que en alguna manera también puede estar relacionado con un poco un proceso melancólico, de angustia. Si vemos que hay cosas que en tu realidad no puedes afrontar y que te resguarda mucho y estás muy a lo largo del tiempo enganchado a cosas que al fin y al cabo te proporcionan un placer inmediato, pero no te ayudan a construir nada en ti, pues creo que es hora de consultar, ¿no? Porque la vida hay muchas más herramientas, ¿no? y es mucho más amplia que quedarse en esa conducta repetitiva, ¿no? Y que hay soluciones. ¿Es necesario siempre la ayuda de un profesional, Laura? Yo pienso que sí. Igual que tenemos muy interiorizado a lo mejor ir al dentista, hacer una revisión, ir al médico, las cuestiones psíquicas son súper importantes porque además son la base de tu vida. Además, el cuerpo hace de escenario de todo lo psíquico. No podemos separar el cuerpo y la mente. Estamos súper unidos, ¿no? Hay una articulación muy importante porque no cualquier persona enferma de cualquier cosa, a veces a través de las lesiones, ¿no? Que hablabas antes que tú hacías el panorama informativo del deporte, ¿no? Vemos también cómo los grandes atletas, ¿no? Y los grandes profesionales también, a veces a través de las lesiones, hablan de momentos personales difíciles, ¿no? Sí. Que es una manera como es una mala solución, es una manera de expresar algo que le está pasando a nivel psíquico, pero que uno no lo sabe. Son conflictos inconscientes que la enfermedad habla. Uh-huh. Entonces eso es lo importante, la enfermedad está hablando, no es la enfermedad en sí, es que tú estás hablando algo a través de esa enfermedad, a través de esa adicción, a través de ese síntoma en el cuerpo, a través de ese síntoma social, de las relaciones. Uno habla constantemente de lo que le pasa sin que se dé cuenta. Uh-huh. En todo lo que decimos, lo que nombramos, ahí estamos hablando de nosotros. Uh-huh. Por eso quien te sabe escuchar sabe lo que te pasa, ¿no? Y todo se puede transformar. Laura, pues muchísimas gracias por habernos acompañado un martes más. La verdad que hoy con un tema súper interesante. Uh-huh. Espero que les haya servido también a nuestros telespectadores y bueno, pues te vemos el martes que viene. Claro que sí. Muchas gracias.